María, Alejandro, con todas esas cosas que hace. No, Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la última versión de este semestre del Seminario de Investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y el Major en Investigación Operativa. Hoy día tenemos el placer y el gusto de contar con el profesor Sergio Maturana, quien nos va a hacer una presentación. Sergio es profesor titular de nuestro Departamento de Ingeniería Industrial aquí en la Universidad Católica y obtuvo su Master in Science y PhD en la Universidad de California, UCLA, Los Ángeles. También es ingeniero civil de esta misma casa de estudio y investiga en las áreas de marketing, logística y gestión de operaciones, y en su investigación se ha dedicado a la optimización de cadenas de suministro aplicadas al área de recursos naturales y la salud, y ha dirigido 2 proyectos Fondesit, un proyecto Fondef, y ha sido director del departamento también a su vez, y con una amplia experiencia y también con el gusto de tener por el vino. Y hoy día nos viene a presentar el trabajo de investigación Methodology to Account for Road Networks when Determining Container Seaport Hinterlands, the Case of South American Ports, que es un trabajo conjunto con Luz Flores, Ricardo Isen, Javier Vega y quien les habla. Muchas gracias. Adelante. Gracias, Alejandro. Gracias a los que están acá y en forma online. Sí, efectivamente, y aquí el principal es Alejandro, como dice primero. Así que todas las preguntas difíciles, por favor, van dirigidas a Alejandro. Bueno, esta es un poco la estructura que va a tener la charla. Esta además va a ser el alfa, diría yo, de la versión alfa de la que voy a hacer después en el iForce. Ligerito, progresivamente. Introducción, veamos. Mira, lo primero que quise tratar de responder es que esto del Port Hinterland no es algo tal vez tan de común conocimiento, ¿verdad? Es como un nicho casi que hay ahí. Hay gente que trabaja harto en este tema, especialmente los que trabajan en el tema de los puertos, ¿ya? Entonces, esto es un subtema dentro del tema puerto. Y en el fondo simplemente es el área de influencia de un determinado puerto, ¿verdad? De donde surge o debiera llegar todo el negocio, digamos, a toda la gente que exporta, por ejemplo, o que importa también, porque esto funciona, por supuesto, en ambas direcciones, ¿ya? La verdad que este tema ha sido estudiado bastante tiempo, ya en los años 20 más o menos, que existe literatura, pero en general es como hay distintas perspectivas, siempre, y también se han aplicado distintas metodologías para tratar de definir o determinar este hinterland, ¿ya? Por ejemplo, las perspectivas pueden ser económicas, políticas, legales. Puede ser usted, no sé, pues el operador o el dueño del puerto. En Chile se da la figura que muchas veces son, de hecho, operadores privados, pero en otros países no son privados, sino que son organizaciones estatales. Pero también hay aspectos, por ejemplo, políticos, porque puede ser que política regional, porque los puertos también generan, en cierta forma, externalidades que pueden ser también positivas o negativas, no todas son positivas, pero le genera movimiento y eso también favorece otros negocios. Entonces, de repente está esta idea de tratar de hacer crecer el puerto, como que para hacer crecer la ciudad. Y está el aspecto geográfico, porque obviamente la geografía aquí influye de mucho, así que la gente del área geográfica les gusta este tema porque es un tema importante para ellos, y hay varias revistas de geográficas que abordan el tema, pero también obviamente está todo el tema logístico, ya que es el que obviamente Alejandro y a mí nos interesa más, ¿ya? Todo el tema
de que es un punto importante, digamos, dentro de la cadena de suministro internacional, digamos, o global, que permite, por ejemplo, exportar el vino. ¿Ah? De hecho, fuimos alguna vez a visitar ahí el puerto de San Antonio con los gringos ahí y otras nacionalidades para ver el tema del puerto. Pero encontré muy entretenido en todo caso el puerto. Y también hemos visitado por lo mismo otros puertos, fuimos al de San Francisco, ¿no? El de Oakland o Long Beach, no me acuerdo. Yo creo que fue Oakland. Oakland, sí, fue cerca de San Francisco. Y hay otros más por ahí. ¿Cuáles son las metodologías que se aplican normalmente? Una tiene que ver con la distancia, y esta, por ejemplo, es obvia. Perdón, se me olvida que esta cosa tiene. Claro. Bueno, eso era el aparito, ¿no? En el ¿cómo se llama? PS no es tan bueno. Ah, ya. Con ya, tiene que ver con eso. Sí, obviamente, uno intuitivamente dice, y lo más importante es la distancia al puerto. De hecho, si uno está muy cerca del puerto, es obvio que uno tiene que ir a ese puerto. ¿Ah? También hay un gravitational model donde se consideran aspectos que tienen que ver también con la distancia, pero que donde hay cosas que como que se pueden ser positivas o negativas, que me empujan o me repelen a usar un determinado puerto. Hay también este tema del AHP, que se usa mucho cuando hay que tomar decisiones complejas, multifactoriales. Generalmente hay varias personas involucradas. Entonces, como que este proceso con jerarquía trata de ordenar las evaluaciones en los distintos aspectos. Entonces, es una de las que se ha dado bastante como metodología. También está el Logic Based Discrete Choice Model, pensándolo más como casi como un problema de marketing, digamos, donde el cliente, el exportador o el importador tiene que elegir un determinado puerto, entonces considera ciertos atributos de los puertos que más o menos se ven como razonables dentro de lo que puede elegir, y hay modelos entonces probabilísticos que indican que porcentaje de la gente va a elegir un puerto versus el otro. Y de hecho, justamente ahí salta mucho el tema de los factores, o sea, qué es lo que influye en que los clientes elijan un puerto versus otro. Entonces, nuevamente, la distancia es como claramente, estos generalmente están en orden de importancia, ¿cierto? ¿Ah? En la mayoría de los estudios que se estudian todos estos factores, indican que la distancia generalmente tiende a ser el factor más importante. El costo también de los puertos, no todos los puertos cobran lo mismo, o ni siquiera cobran de la misma forma. Entonces hay algunos puertos que son más caros que otros. La conectividad también, o sea, cuán fácil es llegar al puerto, hay buenas carreteras de acceso y todas esas cosas. La productividad, hay algunos puertos terribles, de malos, digamos, en cuanto a productividad, hay algunos que funcionan bastante bien, y otros más. ¿Ah? Y la capacidad que puedan tener en general, hay varios aspectos que considerar. Por ejemplo, la capacidad de atraque de los barcos son cada vez más grandes hoy día, entonces muchas veces no pueden atracar tantos barcos, tienen que tener una infraestructura adecuada, pero también hay que tener infraestructura para, como que dice, back office, o sea, las grúas que descargan los containers, también hoy día en general, todo casi, yo diría, gran parte de la carga se mueve en forma de containers. Hay cosas que se mueven a granel, pero
pero en general nos enfocamos más en los containers. Y entonces todo este manejo de containers, se apila, se taquea y todo eso genera también un tema que puede ser un cuello de botella en algunos casos, ¿no? Entonces, para poder responder esta pregunta, dice cómo un exportador elige el seaport, el puerto marítimo que yo voy a usar. Claro, va a depender fuertemente de dónde estoy, en qué parte estoy, mi ubicación geográfica, y esa es la idea del Port Hinterland, ¿verdad? Que el que está dentro del Port Hinterland de determinado puerto va a probablemente usar ese puerto, ¿ya? Entonces, les contaba yo que hay varios estudios que indican que la distancia y el costo de transporte en general, que está muy correlacionado con la distancia, son como las consideraciones más importantes. Entonces, cuando uno habla de distancia, surge el tema de cómo se mide la distancia, ¿ya? Y aquí, bueno, hay como dos grandes métodos hoy día que se usan, que son la distancia euclidiana, que es la distancia línea recta, o la distancia usando en las carreteras, en los caminos, que es la distancia real, digamos, que el camión probablemente va a tener que recorrer, ¿ya? Ahí está. Ya. También hay algunos temas que se han introducido, pero que yo no los vamos a incluir acá, pero los quiero respetar igual, que tienen que ver con la conectividad del puerto hacia afuera, ¿ah? O sea, cómo se conecta ese puerto. De hecho, me encontré ahí, yo no lo he visitado por nosotros, pero hay uno de los últimos trabajos que hizo John Barsondi, el profesor de Alejandro, que tenía que ver, que calculaba un índice, claro, que era para cada puerto, que indicaba justamente el grado de conectividad que tiene ese puerto. O sea, hay puertos que son muy conectados. El de la Sudamérica, que es el caso que vamos a ver nosotros, en general no tiene, por ejemplo, alta conectividad. Particularmente Chile es bastante baja, digamos, ¿no? También el tema de la conectividad intermodal, porque eso también puede influir en el sentido de si hay, por ejemplo, líneas férreas que se puedan utilizar. Entonces yo puedo bajar el container y subirlo arriba de un ferrocarril, eso de alguna forma me facilita, reduce el costo y todo. Entonces puede ser algo positivo. Y también la orientación de transshipment, que hay algunos puertos que en realidad están más pensando justamente no tanto en que se vayan las cosas para adentro, sino que mandarlas a otra parte, digamos. Hacer eso como de escala, podríamos decir, ¿ya? Entonces, eso también genera algunas distorsiones en esto, pero las vamos a... voy a ir acá directo. Ya. Ahora, esto es más reciente, es curioso, pero es como más reciente, que hay una cosa que es como media obvia, uno no lo piensa, pero que el hinterland debiera depender también de a dónde va la carga, o de dónde viene la carga, ¿ya? Entonces, puede pasar, y eso es lo que vamos a ver, que el importador puede elegir a lo mejor un puerto distinto dependiendo de hacia dónde está exportando, ¿ya? Pero eso no ha sido general, esto apareció en la literatura como algo relativamente reciente. Entonces, pero voy a poner aquí, pero solamente... Perdón, si te puedo preguntar al tiro, a propósito de eso mismo. Pero las navieras también tienen ciertos itinerarios como más específicos, entonces, y a veces los exportadores ligan a navieras. ¿Eso se toma en cuenta también?
Mira, lo que pasa es que Fluye en el claro, puerto, eso tiene que ver entonces. un poco con la conectividad marítima que hablábamos antes, o sea, que justamente hay estas como carreteras marítimas, digamos, y hay carreteras que están muy transitadas, y uno llega a uno de estos puertos, por ejemplo, en China, o sea, a todos lados, digamos, o sea, es una cosa impresionante. Acá tenemos ese problema. Acá tenemos un problema que no hay tanta diversidad de rutas que se puedan elegir y no parte, por ejemplo, de San Antonio. ¿Ya? Pero eso lo vamos a considerar un poquito, sí, pero tiene que ver un poco con, yo lo interpretaría como parte del problema relacional. ¿Ah? Justamente, si yo quiero ir a Rotterdam, cuando vamos a ir adelante, estoy partiendo de acá, va a ser un poco más difícil, porque o me doy la vuelta por el sur del Cabo de Horno, o me voy por el canal de Panamá y no todos los barcos pasan tampoco, ¿no? Sí, y de hecho ahí Maersk, por ejemplo, ha reducido servicios a San Antonio porque San Antonio se cierra el puerto por marejada. Bueno, Entonces, ahí, por ejemplo, Valparaíso está casi capacidad máxima, sin capacidad de seguir creciendo, y él no se cierra. Entonces, ahí también es un factor que toman en cuenta la gente para dónde enviar la carga. O sea, hay otros aspectos, claro, como el tema, la pareja, que parece que este año, por ejemplo, con el famoso niño, conocieron el niño, el super niño, va a ser complicado. Van a haber muchos días cerrados, puertos y todo eso. Esto voy a saltar un poco, pero quería mostrarlo más, esto igual hay que actualizarlo, pero es solamente cómo se organizó el tema de la bibliografía, los aspectos, por ejemplo, que se ven aquí, como el costo, localización, la estructura del puerto, operaciones, y estas metodologías que están acá, que son el HP, el de gravedad, y optimización, que es como lo que más nos interesa a nosotros, y others. Ahora, solamente mencionar que es un tema que yo creo que para el trabajo futuro lo pongo, hay un tema que yo creo que es súper relevante, que nosotros todavía no incluimos, que es el tema de las emisiones CO2, ¿ah? La huella de carbono, ¿ah? Porque obviamente también impacta, no está muy asociado a la distancia, así que, pero de todas maneras, creo que sería simpático agregar el tema, ahí hay que a ver cómo agregar el tema de las emisiones CO2. Ok, bueno, ¿cuál es el objetivo del estudio que se hizo? Esto es como un estudio de caso y que es bastante común en este tipo de investigación. Aquí en general, por ejemplo, hay un montón de papers que estudian el caso de los puertos en España o de los puertos de distintas partes del mundo, ¿ya? Bueno, nosotros acá, obviamente, tomamos los de Sudamérica, ¿ya? Y ahí se eligieron 6 puertos sudamericanos y 4 destinaciones distintas que fueran, ojalá, importantes y variadas, ¿ah? Como vamos a ver. Y la idea era analizar las fortalezas y debilidades de los distintos métodos, de 3 métodos distintos que vamos a considerar. Por ejemplo, los 6 puertos, uno, San Antonio, está acá, ya con eso ya podríamos haber puesto Valparaíso, pero está al lado, era como muy... Era Valparaíso San Antonio. Callao, que está por acá, Guayaquil, Cartagena, Santos y Buenos Aires, ¿ya? Y como destino, como esto es una cosa es relacional, pusimos Shanghai, China, ¿verdad? Eso como que representa toda la área de Asia. Los Ángeles, que es costa oeste, perdón, de Estados Unidos. Savannah, ahí, porque está cerca de Georgia. Y Rotterdam, para tener la parte europea. Obviamente que hay muchos más puertos, pero se aumenta mucho el trabajo también de considerarlos. Ahí está. Y los 3 métodos que consideramos que queremos analizar
son el uso de la distancia euclidiana, que sigue siendo bastante popular el uso de esta distancia, algo que llamamos hoy la distancia logística, que es la distancia real por carretera, digamos, ¿ah? Y la ruta eficiente que considera los costos, ¿ah? Que puede estar bastante correlacionado con esto, pero aparecen otros costos y ahí voy a explicar eso. ¿Qué está pasando? Aquí con el PDF. No, yo creo que está con las pilas media Ah, como ya. el dueño. Bueno, la distancia euclidiana es la más simple, esa es la gracia, tal vez la principal gracia que tiene, es que es muy simple, permite básicamente casi hacerlo a mano, o sea, por cercanía geográfica, uno puede dibujarla rápidamente el diagrama de Voronoi que divide este mapa, ¿ah? De acuerdo al cual es el puerto más cercano a cada punto. Es un problema básicamente geométrico. ¿Ya? El problema con la distancia euclidiana, y aquí puse una foto de Google Maps, justamente, y se usa esta ruta bastante para exportar e importar de Argentina. Aquí está la frontera Chile-Argentina, aquí pasan los camiones, por ejemplo, que van a San Antonio. Tienen que pasar por ahí, y ustedes pueden ver que la línea recta aquí puede que no funciona tan bien como una aproximación. Pero también hay otro tema, digamos, aparte de la línea recta, no es la mejor aproximación. Esta es la misma ruta pero mirada de lado, el invierno, ¿sí? Y ustedes pueden ver también que hay una diferencia de cotas también muy importante, que también impacta, porque no es lo mismo viajar en plano que viajar de subida o de bajada. O viajar con ese tráfico. O viajar con ese tráfico. O sea, ser un auto en medio del tráfico parado. El terror. Bueno, nuestros amigos de Georgia Tech quisieron, hicimos con Alejandro, había una cosa en Mendoza y ellos insistieron, pero dije, oye, vamos en avión, de aquí a allá son no sé cuánto demoran, 20 minutos en avión, chum, chum. No. Llegamos a Santiago y vamos por tierra porque Querían ver el Aconcagua. Y querían ver el Aconcagua también, verlo, que obviamente subí, ¿no? Pero así que hicimos por tierra y fue toda una aventura, debo decir. Pero, nos quedamos un día más. Nos quedamos un día más porque hubo un paro de la aduana chilena. Así que, bueno, y la distancia logística, entonces, el método de la distancia logística, entonces, lo que hicimos acá fue considerar la red de caminos, ¿ya? Que existe. Y acá está un poco la metodología que se usó para calcular esto. Se bajaron las rutas, esto es usando un mapa de dominio público, podríamos decir, que es con voluntariado, qué sé yo. Bastante bueno que tiene todos los caminos y están clasificados en distintos tipos de caminos y todo. Entonces esto permite generar el gráfico, pues esto lo voy a explicar un poquito más, y se llega finalmente a esta parte, ¿ya? Lo voy a explicar un poco más después. Entonces, justamente usando este OpenStreetMap, la base de datos, y consideramos los tres tipos de caminos, pensando que obviamente son caminos que pueden ser utilizados por camiones de carga, no son vehículos 4x4 aquí los que andan circulando, ¿verdad? Se usó también Python para generar el gráfico. Os voy a mostrar una imagen. Después, cuando se van agregando estos puertos, se conectan al nodo más cercano el gráfico que fue generado acá. Ya ahí se puede generar una distancia adicional para tomar en cuenta el costo marítimo. Y también acá
usamos un poco, también recurrimos a la instancia euclidiana, pero después la modificamos, ¿ya? Entonces, y usamos esta heurística que es el A-star, que según la literatura es mucho mejor que la de Dijkstra, que es difícil de pronunciar, ¿verdad? Dijkstra. Entonces, esa es un poco la idea. La ruta eficiente, como se indica acá, es complicado porque acá, bueno, hay varias cositas. Una es que siempre usamos como, dice la gracia de la ampliada, que como más rápido y todo podemos siempre usarlo como punto de partida, pero entonces consideramos para cualquier nodo de la red cuáles son los dos puertos que son más cercanos en distancia euclidiana, y después lo asignamos al que, de acuerdo a la ruta, ahora viendo la ruta que hay para cada uno de estos dos puertos, es el que me da el valor más bajo, ¿ya? Y aquí usamos Google Maps para estas cosas. Y ahí también usamos la altura. Google Maps también me da la altura, y por lo tanto se puede calcular la pendiente, ¿ya? Que hay obviamente una aproximación, puede que hay casos en que las pendientes son muy variables, pero por lo menos teniendo las dos cotas y el largo del tramo, uno puede estimar más o menos cuál sería la pendiente y usar eso también para tomar en cuenta cosas como, por ejemplo, el consumo de combustible, el tiempo, suponiendo que va a ser más despacio. Cuando va subiendo el camión para arriba, por los caracoles de los Andes, sabemos que se va a demorar más. No está la congestión, sí, la congestión podría ser un factor también a considerar, pero no lo hemos incluido. Y finalmente se elige la ruta que tenga el costo total más bajo, ¿ya? Entre las que conectan, o sea, de hecho estos dos puertos que nos parecieron también, parecieron la instancia logística, acá le agregamos más cosas y elegimos la que tiene el costo total menor, y ahí entonces lo asignamos al puerto respectivo. ¿Alguna duda por ahí? No. Ok. Una pregunta, Sergio. Sí. ¿Me entiendes? ¿Por qué estos tres métodos para ver las distancias entre dos puntos y no poder usar simplemente el dato real? Así tal como tú mostraste ese camino ahí entre Argentina y el puerto San Antonio, ahí con todas esas curvas y todo eso, tú sabes el dato exacto De la distancia. de la distancia, de la altitud, Sí. de la velocidad promedio de esa ruta. Claro, que es lo que es el tercer método en el fondo. Bueno, el método de la euclidiana igual hay que usarlo, voy a explicar ahora al tiro, porque ayuda a reducir el costo total de todo. A ver, el objetivo al final es determinar el área. El hinterland es el área más bien completa. Y si tú estás dentro del área, se supone que estarías, es como que está asignado a ese puerto. O sea, si una vez que tú calculas el hinterland, tú ya tienes determinado para dónde iría o debiera ir cada persona que está dentro de esa área. O sea, un poco. O sea, lo que en realidad queremos determinar, que es lo que viene a continuación, es el límite. El límite que existe entre estas áreas, ¿ya? Para poder hacer el dibujo, básicamente. Queremos hacer el dibujo y ese dibujo es el hinterland, realmente, ¿ya? Es distinto, claro, que sería de resolver el problema para para un conjunto de clientes posibles. Yo podría hacerlo, sí, pero acá lo que queremos en realidad es determinar el área completa. Eso es un poco la idea. Por eso aquí un poco hicimos este trabajo adicional.
Y eso se puede hacer, como te digo, forma de distancia euclidiana muy simplemente, muy rápidamente. Y por eso también lo vamos a usar acá. Acá, por ejemplo, lo que se hace es que, bueno, podríamos usar, como lo dice, para todos los puntos de usar Google Maps, pero eso no hay, saldría bastante prohibitivo en términos de tiempo. Así que no lo hacemos porque son demasiados los puntos, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es partir un poco con el límite determinado por la distancia euclidiana, ¿ya? Esa es la idea, y de ahí nos movemos como dando pasos de 30 kilómetros cada uno, ¿ya? A lo largo de esta frontera. Y 30 kilómetros nos pareció, ¿verdad?, una cantidad razonable. Podría ser menor, pero obviamente que eso implica más trabajo. Y además para cada paso se explora, entonces en torno a este punto, se explora la frontera para ambos lados. ¿Ya? Entonces, pues, me muevo, por ejemplo, al primer nodo que encuentra, porque como es una frontera euclidiana, lo más probable es que no esté, no coincide con un nodo particular de la red de camino. Entonces me muevo al nodo más cercano de la red de camino, y de ahí, bueno, veo a qué lado estoy, a qué puerto corresponde. Ya estoy correspondiendo a este puerto, a otro puerto. Dependiendo del puerto que estoy, también exploro para el otro lado, el lado opuesto, en dirección opuesta, también usando estos pasos de 30 kilómetros, y hasta que llego a un punto de la red en que el método de la ruta eficiente se lo asigna al otro puerto, ¿eh? En vez del puerto que yo parto de una que estaba asignado a un puerto, me muevo de forma incremental de 30 kilómetros hasta llegar a un punto que se lo asigno al otro puerto. Entonces le digo, aquí está el límite, está entre medio, digamos, un poquito la idea. ¿Te lo dije más o menos claro, no? ¿Sí? Ya, no sé si se entendió. Ok, bien. Ahora, entonces, bueno, hemos hablado del costo de todo esto. Entonces, ¿cuál es el modelo de costo? No lo voy a mostrar en detalle porque es medio complicado, pero en general podemos decir que tiene dos grandes componentes. Una componente que depende de la distancia y una componente que es fija, ¿ya? Que depende del puerto, ¿ya? Entonces, en el caso de la distancia euclidiana, el costo estaría dado por este CT por la distancia euclidiana. En el caso del modelo logístico, el costo total estaría dado por el CT por la distancia. Ahora, llegar a los valores de estas cosas no es fácil. Después lo voy a saltar un poquito, pero lo voy a mencionar rápido. Me faltaba el modelo de ruta eficiente, que es más complicado. Hay hay un paper de Pectas y Laporte del 2011, que llegaron a estas expresiones muy ambiciosas, digamos, que permiten estimar el costo en términos de costo de combustible, consumo de combustible, ¿ya? Para transportar un vehículo de tipo H para la distancia D, en alguna parte por aquí aparece la distancia D también, ¿ya? Etcétera. Pero hay varios un montón de otros parámetros que es necesario estimar. Entonces, es complicada la expresión, pero bueno,
hay datos. Aquí la gran gracia, no sé si es gracia, pero puede ser desgracia, ¿cierto? Para la persona que tuvo que trabajar aquí es una desgracia, hay muchos datos, y se obtuvieron datos de transportes, de empresas de transporte, del puerto, de la industria de naviera, etc. Entonces, y generalmente son datos que son bastante públicos, se podría decir, o se pueden obtener con relativa facilidad, ¿ya? No es tan oscuro este industria. Hay que tomar, sí, ciertos supuestos. Y acá, por ejemplo, se supuso que se usaba un cierto tipo de camión, ¿ya? Y un cierto tipo de barco, el Miles Carbon, que es un barco de container, ¿ya? Que tiene una capacidad de 4.544 TEUs y que se supuso que el 80% de esa capacidad se utilizaba. ¿Eh? No puse el resultado, pensé que era obvio que multiplicar las dos cosas, ¿verdad? Y un TEU, para los que no lo saben, es un equivalente a un container de 20 pies. ¿Ya? Curiosamente, el container de 40 pies es el que más se utiliza, ¿ya? Pero el TEU es de 20 pies. Ya entonces, un container de 40 pies equivale a 2 TEUs. No sé si todos han visto un container, imagino que sí, siempre el resto de siempre se va a hablar del largo, porque en la otra sección, el alto y el ancho, es estándar. Así que es el mismo prácticamente para todos los casos. Esa es la gracia del container. Y bueno, y para el cálculo, calculation no puede ser la mejor expresión, pero bueno, y hay más supuestos que tomar, por ejemplo, si es que se opera todo el día o solamente parte del día, que supusimos que las 24 horas del día, como hay que mover los containers. Había un video por ahí que no lo quise poner, que me preocupaba un poquito de la llegada de ese barco grande de Sabana. Ahí lo marqué. Es bien entretenido ver cómo toda la operación de un puerto, todo lo que implica y todo lo que está automatizado, las grúas que pescan los containers y los suben arriba de unos camiones y los mueven para allá. Entonces, es bien impresionante. Pero, claro, tiene un costo. Vamos a los resultados, que es la parte que decía Alejandro. Bueno, si lo vemos como distancia euclidiana, aquí la cosa, eso se ve como bastante línea recta, todo. Es bastante más fácil. El moradito este de acá es todo el hinterland de Cartagena. Bueno, debo explicar que hay 4, porque son los 4 puertos. O sea, ahora ustedes se pueden dar cuenta hacia el ojo que no varían tanto, ¿verdad? Hacia el ojo se ve como que son relativamente parecidos los hinterland. Así que ahí como que para la gente que no distingue hacia dónde van o de dónde vienen los barcos de este puerto, a lo mejor les da un poco de razón, por lo menos usando distancia euclidiana. Se aprecian grandes cambios entre los hinterland de cada una de estas que van en distintos destinos. Ya, esta parte de acá, la verde clara para Santos, estos dos son azules. Aquí estamos capturando a Jorge, perdón, Jorge. Aquí, Guayaquil, Callao, San Antonio y bueno, ok. Ahora, ¿qué pasa? Este era el dato previo. Este es cómo se ve la densidad de caminos de OpenStreetMap. Pueden ver acá que en general es bastante denso, pero hay zonas de repente que están bastante a su vez. Que se mete acá en la Amazonas. Y el altiplano. Y acá también. Bueno, hay partes que no existen.
sectores. Aquí en realidad debería haber algo preocupado, o podría haber algo. Entonces, si ya nos metemos con ese tema, obviamente que aquí se producen distorsiones por causa de esta red de caminos, y entonces ya no son rectas las fronteras de los hinterlands, ¿ya? Sino que tienen ciertas formas que corresponden obviamente a los caminos, ¿ya? Entonces, acá, pero todo lo que es el sur y todo lo que está hoy en el sur, nos damos cuenta que es mucho más fácil salir para Argentina que para Chile. Entonces, obviamente, es parte del hinterland de Buenos Aires, y San Antonio, a su vez, se pasa un poquito para otro lado, incluso Mendoza estaría dentro del hinterland de San Antonio, Callao también. Y acá hay que ser un poquito más observador, pero aquí ya se empieza a notar ciertas diferencias entre los hinterlands dependiendo del puerto al que van. Por ejemplo, si se fijan en Paraguay tiene si ustedes están en Paraguay, por ejemplo, en Los Ángeles, como destino, les convendría principalmente usar Buenos Aires, pero si van a otro destino, generalmente en la mayor parte de Paraguay se iría por Salto. Entonces ahí se nota un poquito la diferencia. Pues también se nota acá en el sur, en esta parte sur de acá. Si van a Shanghái, bueno, si es más o menos obvio, está para acá, ¿verdad? Entonces ustedes probablemente van a querer partir hacia San Antonio, en cambio si van hacia la costa este de Estados Unidos, a Europa, les va a convenir más salir. Sí, ese es el efecto del canal de Panamá, el costo del canal de Panamá. Sí. Y por último, acá usamos el tema de las rutas eficientes, donde se incluye el costo. Y ahí pasa, por ejemplo, algo, claro, aquí está el efecto de la cordillera de los Andes, que se reduce significativamente el hinterland, por ejemplo, de San Antonio, con respecto al anterior. Si ustedes lo ven, este es el caso usando la distancia logística, pero yo ahora le pongo los costos, que significa, por ejemplo, subir y pasar la cordillera de los Andes, como que se reduce súper alto el hinterland. Por lo menos para este lado que va a Rotterdam. Para acá todavía sigue, a pesar de eso, sigue conveniendo más si que voy al otro lado, usar San Antonio. Debo decir que esto no, hay una cosa que no considera, algunas de las cosas que no consideramos, por ejemplo, es lo que está pasando ahora, que es que está cerrado el camino. Y eso ocurre en invierno, varios días del año se cierra el paso de la cordillera, entonces ahí es complicado para todos, para la carga y para el pobre chofer que también queda ahí. Pero bueno, aquí se pueden dar cuenta que hay unas cosas bien curiosas realmente de las formas que toma bueno, entre las cosas que no estamos considerando, que podría ser bueno considerar, pero es el costo de pasar de frontera, que también en general todos sabemos que puede haber ahí una congestión, un taco, la demora adicional por cruzar una frontera. Ahora, la carga, por ejemplo, la que va a San Antonio, no es revisada, sino que está como sellado, se supone que está sellado y por lo tanto debiera poder pasar. No, si no, la demora podría ser muchísimo mayor. Bien, aquí se comparan un poco los distintos métodos. Por ejemplo, acá están en línea roja lo que vimos antes sobre el mismo mapa,
la definición del hinterland usando distancias euclidianas, y la línea azul es el hinterland usando distancias logísticas. ¿Ya? Entonces, tal vez aquí se pueden apreciar un poquito mejor. Esta es la parte de Rotterdam, la parte de Los Ángeles, el cambio importante que hay entre estos dos. ¿Ya? Voy a apretar un poquito más rápido, pero estas son las áreas también, cómo cambia el área, qué porcentaje del área usando el método euclidiano, el método logístico y el método de ruta eficiente. ¿Ya? Y dependiendo de Rotterdam o Shanghai, ustedes pueden ver que, por ejemplo, San Antonio tiene un cambio bien dramático en el caso de Rotterdam. ¿Ya? También se hizo un estudio de análisis de sensibilidad. Se supuso, por ejemplo, que el costo del combustible, porque eso hemos visto que cambia bastante, ¿no? Si es por ejemplo, el base es el azul, más fuerte, el doble, y 4 veces el rojo, digamos. ¿Ah? Un poco, y efectivamente se nota un cambio apreciable. Donde no se nota un cambio tan grande es, por ejemplo, cuando cambia el costo del puerto. ¿Ya? Uno podría pensar que influiría bastante si un puerto se pusiera 4 veces más caro. Y algo cambia, pero no es un cambio tan dramático. ¿Ah? Entonces, eso llama la atención. El costo logístico tiene mucho más impacto. Exactamente, exactamente. Y como conclusiones, entonces, la idea es que en general la mayor parte de la literatura supone que las hinterlands son como zonas medias estáticas, ¿eh? Que están determinadas básicamente por razones geográficas y otro tipo de razones, pero yo creo que acá hemos mostrado que más bien es un tema más dinámico y que depende mucho también del puerto al que uno quiere exportar o desde donde uno quiere importar. ¿Ya? Y también, entonces hay que tomar un poco en cuenta ese aspecto. También creo que se ha mostrado que, porque la verdad que es más trabajo usar cosas como la distancia logística y particularmente el método de la ruta eficiente, pero creo que vale la pena, si uno quiere ser más preciso, no es mala la aproximación de solo usar la ruta, perdón, la distancia euclidiana, pero si uno quiere ser más preciso, vale la pena tal vez el trabajo adicional. ¿Ya? Y lo otro que acabamos de ver, que parece ser que las hinterlands son más sensibles a los cambios en costos de combustible que de costos de transporte. Lo cual es bueno porque nosotros no consideramos mucho el costo de transporte, digamos, pero nos dimos cuenta que en realidad no era tan importante. Como trabajo futuro, nos pusimos, bueno, una idea podría ser, obviamente, 6 puertos de Sudamérica puede sonar como pocos y podría uno querer incluir más puertos. Hay una componente que de retorno consideramos, que es la componente estocástica. Hay cosas, hay certidumbres, por lo que yo les contaba ahora con el tema de que está cerrado el camino el paso de los niveladores. Eso es un impacto estocástico que no se puede anticipar muy bien, ¿ya? Que va a impactar en el tiempo de viaje de todas maneras y el costo también. Y también el tema que yo también les conté, que de repente esto de incluir el tema de la huella de carbono, por ejemplo, podría ser algo interesante de hacer a futuro. Eso es. Gracias. Súper. ¿Preguntas?
algo de tiempo para preguntarse, 5 minutos. Puede ser también ¿En la casa? de eso. Para hacer, se hicieron todas en el... Sergio, Sí. una pregunta práctica. Esto, el usuario, pues esto es para tomar la decisión, ¿no es cierto?, de por dónde yo, o sea, cualquiera quiere exportar algo a través del puerto y esto te dice por dónde debería ir, Claro. dado tu origen y el destino a donde están mandando esto. Y te dice, ándate a Buenos Aires, ¿dónde está Santiago? ¿Cómo se podría o quién da este servicio? ¿Dónde hay una web donde uno se puede ir y preguntar, oye, para tomar mi decisión por dónde me voy, si agarro el camión, parto a Buenos Aires, parto a Santiago y estoy en Mendoza? Sí, es una... ¿Quién es el organismo que apoya esa toma de decisión? Si tú tuvieras que implementarlo. Ya, bueno, claro, que hay un tema, como decía Ira, tal vez al principio, es como esto de distintas perspectivas que existen, y una es efectivamente la perspectiva de la persona que tú dices. Que yo sepa, no existe un servicio orientado al cliente que le diga, mira, esto es lo que más le conviene a usted dependiendo de su ubicación y dependiendo de a dónde usted quiere despachar la carga. No sería nada difícil implementarlo, incluso se podría hacer algo más a la medida, podría ser que la persona, el que quiere hacer esa despacho, por ejemplo, tenga una problemática un poco distinta. Entonces, se pudiera requerir algo especial. Se podría hacer, pero yo no conozco al menos de ningún servicio. Ahora, lo otro que también es, las otras perspectivas también acá pueden ser relevantes en el sentido de, oye, y si yo estoy haciendo un poco de política pública, estoy viendo, planificando las cosas y puedo decir, pucha, a lo mejor, ¿qué puedo hacer para tratar de aumentar el hinterland del puerto de San Antonio, por ejemplo? ¿Qué cosas, qué acciones podría llevar a cabo? Y ahí también me podría ayudar más bien como una herramienta para mejorar o tener más clara la política pública, si es que yo quisiera hacer eso. Claro, ahí es como algo más estratégico y tal vez esto sin la parte estocástica que estás poniendo aquí como trabajo futuro está perfecto. La parte de los cambios del momento, la parte operativa es que te cierren la frontera y te cambia el hinterland para la toma de decisión de ese momento en el tiempo en particular. No es relevante para la política pública. Y eso lo vimos, por ejemplo, en el caso de cuando fuimos a Mendoza en ese mismo viaje y hablábamos con las villas en Mendoza. Y ellas efectivamente usan mucho los puertos de Valparaíso, de San Antonio para exportar. Pero si estás con el invierno les baja la duda. Les baja la duda porque, claro, porque dice, chuta, ¿y qué pasa si nos toca un cierre de puerto? Y eso es... ahora, la verdad que también hay otros factores, por ejemplo, en puertos, muchas veces parejo en los puertos hay pasa de todo, incluso cosas de seguridad, hay robos, hay paros, ha pasado también en los puertos chilenos, o sea, aparte de que se cierran por mal tiempo, de repente se cierran por paro de los trabajadores, y todo eso es un aspecto de incertidumbre que hace que, ahora como estamos en un mal vecindario, el barrio malo, digamos, todo Sudamérica, yo no sé si hace mucha diferencia entre tener esa incertidumbre en San Antonio versus Buenos Aires. Claro, si hubiera un puerto que funcionara como reloj, así que nunca hubiera paro, que nunca tuviera que cerrar y todo, eso tendría una ventaja comparativa importante. Bueno, hasta donde ellos tenemos ese puerto, por lo menos en Sudamérica. ¿Ya? Bien. Suena por lo que yo he escuchado también mucho, o sea, el problema de los puertos chilenos es, uno, el tema del clima y la cosa, la cordillera, o sea... No, Argentina es un capítulo más por eso. Claro. Así es. Muchas gracias.
Gracias. Los invitamos ya para el próximo semestre, este es nuestro último, así que los invitamos ahí para retomar más o menos en agosto, ¿no? Así que nos vemos. Por lo ver. Sí, no, es interesante el tema. Claro, pero una más.